Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Pónganse cómodos porque hoy vamos a meternos en una historia que parece tener sonrisita de comercial, vestido de niña buena y voz angelical, pero que por debajo trae más lodo, secretos y escándalos de los que muchos imaginan. Hoy vamos a hablar de Lucerito Ogasa León, la famosa novia de América, esa artista que durante décadas fue vendida como la niña perfecta de México, limpia, dulce, educada, talentosa, familiar, incapaz de romper un plato y siempre lista para sonreírle a la cámara como si su vida fuera un cuento de hadas. Ni mucho menos, era mi sueño. Mamá, me llevas a la tele, me llevas a la tele. Y ella así de, sí, sí, mañana. Espérame. Pero como siempre les digo, no se vayan con la finta amigos, porque detrás de esa imagen inmaculada también hay una historia cargada de ambición familiar, rumores de paternidad, una madre dominante, secretos de alcoba, amores incómodos, pleitos con la prensa, escándalos con artefactos de fuego, fotos de cacería que le mancharon la imagen para siempre y decisiones que hicieron que muchos se preguntaran si la verdadera Lucero era tan angelical como la televisión nos la quiso vender. Aquí no venimos a ponerle moño a la historia ni a fingir que todo fue ternura, aplausos y canciones bonitas. Vamos a repasar desde sus inicios como niña estrella, el control feroz de su madre, el oscuro capítulo con Sergio Andrade, la famosa boda con Mijares, los rumores que rodearon ese matrimonio, el escándalo del Guarura, las fotos de cacería, sus pleitos públicos y la forma en que hoy sigue tratando de mantenerse vigente, mientras su pasado todavía le respira en la nuca. Porque Lucero no solamente fue la novia de América, también fue una figura rodeada de poder, contradicciones, privilegios, silencios convenientes y momentos donde la máscara de dulzura se le cayó frente a todos. Así que agárrense amigos, porque esta historia viene cargada de música, fama, familia, morbo, sangre, soberbia y secretos que durante años fueron prefiriendo dejar debajo de la alfombra. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje chencha. Para entender la historia de Lucero, amigos, no podemos empezar directamente con la niña de la sonrisa perfecta ni con la artista que Televisa convirtió en símbolo de inocencia. No, para entender de verdad a Lucero hay que mirar primero hacia la cabeza del clan, su madre, doña Lucero León, cuyo nombre real es Luz María León Sawinet. Porque detrás de la novia de América hubo siempre una madre dura, ambiciosa, calculadora y con una visión muy clara. Su hija no iba a ser una niña cualquiera, su hija tenía que llegar alto, muy alto, y para eso había que mover piezas, cerrar puertas, abrir otras, cuidar imagen, controlar amistades y manejar la carrera como si fuera un negocio familiar. Yo veía, creo, a Graciela y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo así quiero, llévame mamá. De joven, Luz María no venía precisamente de cuna dorada. Se ha contado que ayudaba a su madre en una fondita de comida económica en la Ciudad de México. Ahí, entre platos, clientes, vapor de cocina y vida modesta, empezó a formarse una mujer que, según quienes la describen, siempre tuvo aspiraciones más grandes que su realidad. No quería quedarse en lo simple, no quería reimaginarse en una vida común. Tenía, dicen, aires de alta sociedad y una ambición que se le notaba desde temprano. Y fue muy joven, apenas a los 16 años, cuando inició una relación que años después terminaría salpicando de dudas la historia familiar de Lucero. Luz María comenzó un romance con don Félix López Lozada, un hombre mayor que ella, y para acabarla de amolar, el hombre era casado. Sí, amigas, era súper casado. Desde ahí la historia ya venía cargada de secretos, pasión escondida y doble vida, porque esto no fue un simple amor adolescente ni una ilusión pasajera. Según las versiones que han circulado, la relación con don Félix fue intensa, larga y demasiado importante como para quedar enterrada en el pasado. Tiempo después, Luz María se casó formalmente con el español Antonio Ogasa López, quien oficialmente fue el padre de Antonio Jr. y de Lucero. De cara al mundo, esa era la familia, marido, esposa, hijos y apellido Ogasa. Pero según se ha contado, la realidad detrás de esa fachada era muchísimo más complicada. Porque aunque Luz María ya estaba casada, las versiones aseguraban que nunca dejó de ver a don Félix, es decir,
habría mantenido una relación paralela, con doble vida emocional y sentimental que con el tiempo se fue volviendo uno de los secretos más incómodos alrededor de la cantante. Mi papá español, nacido en Antonio Ogasa, nacido en Galicia, vino a vivir a México muy chiquitito. Y aquí entra el verdadero veneno del asunto. El propio hijo de don Félix, Fernando, llegó a declarar públicamente que tenía serias dudas sobre la paternidad de Lucero. Incluso soltó una frase que cayó como bomba, que si a él le preguntaban, él decía que Lucero era su hermana. Amigos, eso sí que está bien turbio. Imagínense el tamaño de esas declaraciones. No estamos hablando de un rumor perdido en el pasillo cualquiera, del supuesto amante de doña Lucero, diciendo abiertamente que podría haber un lazo de sangre con la novia de América. Por supuesto, oficialmente Lucero es hija de Antonio Ogasa. Eso es lo que marca su historia pública. Pero en el mundo de la farándula, cuando alguien tan cercano al otro lado de la historia sale a decir algo así, la sospecha no desaparece tan fácil. Se queda flotando, se convierte en una pregunta incómoda, una de esas preguntas que nadie quiere responder de frente porque mueve demasiados cimientos. Y aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que fue Antonio Ogasa el padre biológico de Lucero? ¿O don Félix tuvo un lugar mucho más profundo en esa historia familiar de lo que quiso aceptar públicamente? Vayan ustedes a saber, como decía la chimotrufia, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Y mi mamá mexicana, de ascendencia también española y francesa, nunca había yo estudiado nada que tuviera que ver con la actuación. Lo cierto es que el matrimonio entre Luz María y Antonio Ogasa terminó en divorcio cuando Lucerito tenía apenas unos 5 o 6 años. De manera pública se habló de una separación amistosa, tranquila, sin mayores escándalos. Pero ya sabemos cómo se maquillan las cosas cuando hay una carrera infantil empezando a despegar y una imagen que cuidar. Porque detrás del supuesto divorcio cordial había una historia llena de tensiones, secretos, amantes, dudas y una madre que ya empezaba a tomar el control absoluto del destino de su hija. Y aquí está una de las claves más importantes para entender a Lucero desde pequeña. Su vida no solo estuvo marcada por el talento, sino por la ambición de una madre que sabía moverse, que sabía proteger una imagen y que según muchos también sabía esconder lo que le convenía. Porque a veces, amigos, la historia de una estrella no empieza cuando se enciende la cámara, empieza mucho antes, en los secretos que su propia familia aprendió a guardar. Desde bebé, Lucerito era una niña de esas que llamaba la atención sin hacer demasiado esfuerzo. Risueña, bonita, simpática, con una cara que parecía hecha para el anuncio de televisión. Pero detrás de esa niña sonriente ya había una madre observando, calculando y entendiendo algo muy pronto. Esa criatura sería la llave de una vida completamente distinta. Doña Lucero León, con sus propios sueños artísticos frustrados y sus ganas de pertenecer a otro mundo, empezó a moldear a su hija como si estuviera puliendo una joya. No la dejó crecer como una niña cualquiera. La metió a clases de todo: canto, baile, actuación, presencia escénica, disciplina, imagen. Lucerito no solo estaba aprendiendo a ser artista, estaba siendo entrenada para convertirse en producto. Y ahí empieza la parte incómoda, amigos, porque cuando una niña entra al espectáculo tan pequeña, la pregunta siempre queda flotando. ¿Era su sueño o era el sueño de la madre? ¿Lucerito quería ser estrella o doña Lucero estaba proyectándose en ella todo lo que ella no pudo lograr? Yo le decía a mi mamá, llévame a la tele porque quiero hacer, aunque sea una telenovela. A los 10 años, tras un casting en Televisa, Lucerito logró entrar a sketches cómicos que más tarde formarían parte del legendario programa infantil Chiquilladas. En 1982, en pantalla todo parecía ternura. Niños actuando, haciendo reír, cantando, jugando a ser artistas frente a la cámara. Pero detrás de ese ambiente aparentemente inocente también habían jerarquías, favoritismos y un clasismo bastante feo. Reveló años después que el ambiente no era tan dulce como se veía en público. Según ella, doña Lucero León tenía a Lucerito en un grupo aparte, casi como una niña de élite dentro del elenco. No quería que se juntara con cualquiera, no quería que se mezclara con la llamada chusma, y mucho menos con las niñas que no entraban en su idea de belleza o categoría. Imagínate eso, niñas trabajando en televisión, pero ya separadas por apariencia, por clase, por el nivel de trato que una madre exigía para su hija.
Mientras unas compartían camerino, maquillaje y relajo, Lucerito tenía trato especial. Camerino aparte, maquillaje aparte, círculo aparte, como si desde niña ya la estuvieran blindando no solo para protegerla, sino para convencerla de que ella era diferente, superior e intocable. Tiene la oportunidad de hacer audición para Chispita. Chispita fue la primera telenovela que yo hice, que tenía 12 años. Y ahí es donde muchos dicen que empezó a construirse la famosa imagen de la niña perfecta. No solo por talento, sino por control. Doña Lucero cuidaba cada paso, cada relación, cada contacto. Su hija no podía contaminarse con lo común, no podía mezclarse con las feas, con las menos favorecidas, con las que no encajaban en la fantasía de estrella impecable que la madre estaba fabricando. Después vino el gran golpe de suerte o de estrategia, según como se quiera ver. Chispita. Lucero audicionó para la telenovela de 1982. Al principio, según se ha contado, no iba por el papel principal, sino por el de villana. Pero doña Lucero no quería eso, no quería que el público odiara a su hija, no quería que la niña quedara marcada como la mala, antipática o desagradable. La quería angelical, la quería amada, la quería como víctima dulce, no como niña odiosa. Y aquí entra otro capítulo incómodo. Graciela Mauri, el productor Valentín Pimstein, ya le había prometido el papel estelar a Graciela, una niña que también tenía talento, trayectoria y todo para cargar la historia. Pero cuando vio a Lucerito las cosas cambiaron y el pretexto que usó para sacar a Graciela fue cruel, que ya se veía muy grande para el personaje. Graciela tenía 14 años, Lucero tenía 13, un año de diferencia, amigos, un solo año. Pero en ese mundo donde la imagen lo decide todo, bastó esa excusa para quitarle el protagónico a una y entregárselo a la otra. Cuando me hicieron la audición, yo audicioné para la niña como villana, la niña sangrona, Y así nació Chispita como fenómeno. Lucero se ganó al público con esa carita de niña buena, esa voz tierna y esa imagen de inocencia total. Pero detrás del éxito también quedó la sombra de una oportunidad arrebatada, de una madre que supo empujar, de un productor que cambió de decisión y de una industria que desde entonces entendió que Lucero no era cualquier niña, era una apuesta fuerte de Televisa. Porque Chispita no solo lanzó a Lucerito a la fama, la convirtió en símbolo, en la niña que todos querían proteger, la niña que daba ternura, la niña que lloraba bonito, la niña que parecía incapaz de hacer daño. Y mientras el público se enamoraba de ella, detrás ya operaba una maquinaria familiar y televisiva que cuidaba con lupa su imagen. Así que sí, amigos, Lucero fue talentosa desde pequeña, eso no se puede negar, pero también hay que decir que su camino estuvo marcado por privilegios, favoritismos, decisiones duras y una madre que desde el principio entendió que la inocencia también se podía convertir en negocio. Porque, amigos, hay que decirlo claro, antes de ser la novia de América, Lucerito fue Chispita, y antes de ser Chispita, fue una niña cuidadosamente separada del resto, protegida por una madre ambiciosa y colocada en el centro de un juego donde la ternura también tenía precio. Cuando Lucero tenía apenas 13 años, su carrera quedó en manos de Sergio Andrade, una de las figuras más señaladas y controvertidas de la industria musical mexicana. Un productor que, con el paso del tiempo, sería asociado con acusaciones gravísimas de manipulación, control psicológico y abuso de poder sobre jóvenes artistas que trabajaban bajo su tutela. No, pero yo creo que en esta vida todo el mundo tiene derecho a no querer saber de otras personas, ¿no? Y según distintas versiones que han circulado durante años, Andrade no solo habría visto a Lucerito como una niña talentosa con futuro comercial, también se dice que desarrolló una obsesión personal con ella, una cercanía incómoda que, vista con los años y con todo lo que después se supo de su manera de operar, deja demasiadas preguntas en el aire. Esa sombra quedó reflejada, según periodistas y analistas del espectáculo, en algunas canciones que Lucero interpretó siendo todavía una niña. En el tema Él, una Lucerito muy joven cantaba sobre el deseo de estar con un hombre rebelde y violento, y con tan pocos años la letra presentaba a una niña pidiéndole perdón a un hombre mayor porque no sabía cómo amarlo. Increíble, amigos, era una época en donde se podía uno escandalizar, pero no se meten tan a fondo como hoy en día se hace. Y es que escuchadas en su momento, quizás muchos las tomaron como simples canciones románticas juveniles, pero como les digo, vistas con los ojos de hoy y con el historial que después rodeó a Sergio Andrade,
Esas letras resultan profundamente perturbadoras, porque no suena igual una historia de pasión en voz de una adulta que en voz de una menor de edad. Era como la Wendy Zulka cantando La cerveza, cerveza. ¿Se acuerdan de esa canción, amigos? Eso sí, confesó que Lucero, Galilea Montijo y Bárbara Mori son las musas que le ayudan a componer sus mejores canciones. También se ha hablado durante años de material fotográfico que Lucerito realizó bajo una estética bastante cuestionable para su edad. Y miren, amigos, no vamos a entrar en detalles porque no hace falta ser explícitos para entender el tamaño del asunto. Basta decir que si algo así se revisara hoy, seguramente encendería más que una alarma. De acuerdo con distintas versiones, la relación entre Andrade y la familia de Lucero se rompió cuando el hermano de la cantante habría escuchado una llamada telefónica en la que el productor y la propia Lucero, entonces adolescente, supuestamente hablaban de irse juntos. Ese episodio habría sido suficiente para que doña Lucero León interviniera de inmediato y pusiera un alto definitivo. Sobre cómo terminó realmente ese vínculo, existen dos versiones que aún siguen girando en el mundo de Nota del Pasillo. Una versión sostiene que allegados a la familia de Lucero confrontaron físicamente al productor para advertirle que se alejara. Otra asegura que fue don Félix, pareja de la madre de Lucero en aquel tiempo, quien habría ordenado a unos gorilas darle una golpiza para cortar de raíz cualquier cercanía con la joven cantante. ¿Cuál de las dos versiones es cierta? Nadie lo ha podido comprobar públicamente, pero el simple hecho de que durante décadas se hable de llamadas, planes de fuga, amenazas y confrontaciones ya deja claro que ese capítulo fue mucho más delicado de lo que la televisión quiso admitir. El rumor más fuerte y también el más delicado volvió a tomar fuerza años después, sobre todo tras la serie biográfica inspirada en la vida de Gloria Trevi. ¿Sabes que había un momento en el que mi mamá yo creo que estorbaba un poquito para algunas cosas? Esa versión sostiene que Lucero había enfrentado una situación, un supuesto embarazo, una situación muy íntima, extremadamente grave antes de cumplir 15 años y que vinculaba directamente, presuntamente, a Sergio Andrade. Lucero ha negado categóricamente esa versión en varias ocasiones y si quiero ser cuidadoso, amigos, diciendo que hasta hoy no existe evidencia pública que la confirme. Pero sí es una de esas sombras que sobreviven más por el silencio, las conexiones y el escándalo que por pruebas oficiales. Lo que sí quedó documentado es que tras el quiebre con Lucero, Sergio Andrade encontró a Gloria Trevi, quien había ganado un concurso como imitadora de Chispita, el personaje que Lucero había hecho famoso. Para muchos ese detalle no fue una simple coincidencia, sino una señal inquietante de cómo Andrade buscaba repetir ciertos patrones con jóvenes artistas. A partir de ahí comenzaría otro capítulo todavía más oscuro en la historia del espectáculo mexicano. Uno que años después terminaría en escándalo, denuncias, prisión y una herida pública que todavía no se cierra por completo. Por eso, amigos, cuando se habla de Lucero y Sergio Andrade, no se trata solo de una colaboración musical juvenil, se trata de un episodio lleno de señales incómodas, canciones difíciles de escuchar hoy, rumores que nunca se apagaron y una cercanía que la historia terminó viendo con otros ojos. Lucerito no es una caja de cereal que la vamos a acomodar. A ver, no, es una niña de carne y hueso que primero... Al cumplir la mayoría de edad, Lucero dejó atrás la etapa de niña prodigio y empezó a entrar en un terreno mucho más delicado, el de los romances públicos. Y ahí, amigos, también comenzaron los comentarios, las críticas y esas preguntas incómodas que siempre rodearon a la novia de América. Porque apenas se convirtió en una joven adulta, Lucero empezó a relacionarse con hombres bastante mayores que ella. Su primer novio formal fue Guillermo Capetillo, galán de telenovelas, hombre atractivo, famoso y con bastante colmillo en el medio. Y vean qué casualidad, porque en el video anterior recientemente hablé sobre él, porque él fue novio de Maribel Guardia, también fue novio de Verónica Castro, fue novio de Lina Santos, mujeres mucho mayores que Lucero, ¿a poco no? La diferencia de edad llamó la atención de inmediato. Él le llevaba alrededor de 12 años, cuando ella rondaba los 19, él ya andaba por sus 30. Y claro, para una figura tan cuidada como Lucero, aquella relación no pasó desapercibida. El público la seguía viendo como la niña buena, la chispita eterna, la jovencita impecable que no debía salirse del molde. Verla con un hombre mucho más maduro generó críticas, murmullos y señalamientos. La relación duró poco, apenas alrededor de un año, pero dejó claro que Lucero ya estaba tratando de romper, aunque fuera poquito, con esa imagen infantil que Televisa y su madre habían construido alrededor de ella.
Pero éramos muy propios, en esas películas no nos andábamos besuqueando así nomás, no, eran la agarrada de la mano. Más tarde se habló también de un romance veraniego en Chile con el productor Felipe Camiroaga, un hombre carismático, querido y muy popular en su país, quien años después perdería la vida trágicamente en un accidente aéreo. Aquello quedó como una historia breve, casi como un capítulo escondido entre viajes, juventud y fama, pero también alimentó esa idea de que Lucero, detrás de la sonrisa disciplinada, no era tan fría ni tan inmaculada como muchos creían. Pero el verdadero giro de telenovela llegó en 1996, cuando grabó el dueto 4 veces Amor con Manuel Mijares. Ahí comenzó una de las historias más vendidas, televisadas y explotadas del espectáculo mexicano. Lucero y Mijares se convirtieron en la pareja perfecta para la pantalla. Ella, la novia de América. Él, el cantante serio, talentoso, correcto, de voz potente y presencia sobria. Juntos eran el paquete ideal para Televisa. Romance limpio, música, familia, boda, rating y millones de ojos pendientes. Y aquí entra un personaje clave, Emilio el Tigre Azcárraga, el señor de Televisa, porque aquella relación no solamente fue tratada como una historia de amor, sino como un producto de alto valor comercial. La famosa boda del siglo, celebrada el 18 de enero de 1997, fue convertida en un evento nacional. No fue una boda íntima, discreta o familiar, fue un espectáculo, una producción, un acontecimiento televisivo vendido como cuento de hadas. Pero ahí es donde yo les pregunto, amigos, ¿fue realmente una boda nacida del amor o también fue un negocio perfectamente calculado? Durante años circularon rumores fuertes alrededor de ese matrimonio. Algunos aseguraban que la boda habría servido para reforzar la imagen pública de ambos y para pagar especulaciones que ya venían sonando en los pasillos del espectáculo. Se decía que había dudas sobre la vida íntima de los dos y que la unión ayudaba a vender una imagen familiar, limpia y conveniente para el gran público. Pero ya saben, amigos, en la farándula mexicana, cuando un matrimonio se televisa, se negocia, se empaqueta y se vende como evento nacional, la gente inevitablemente empieza a preguntarse qué parte fue amor, qué parte fue estrategia y qué parte fue puro negocio. Lo que sí se ha dicho con mucha fuerza es que detrás de aquella boda hubo un contrato financiero muy pesado. Según estas versiones, Lucero y Mijares habrían tenido compromisos económicos importantes relacionados con la transmisión y explotación del evento, incluyendo la obligación de mantener una imagen de matrimonio estable durante varios años, porque había millones de por medio. Y ahí aparece otra vez la sombra de doña Lucero León, porque según se ha contado, la madre de Lucero no solo estuvo metida en las negociaciones, sino que también habría obtenido una tajada millonaria muy superior a la de Mijares. Y si eso fue así, amigos, entonces la boda no solo fue el enlace de dos artistas, fue una operación familiar, televisiva y comercial, donde todos parecían estar midiendo cuánto valía la sonrisa de la novia de América vestida de blanco. Y entonces el pobre sí, pues pretendiéndome y empezamos a ser novios. Ya firmaron el contrato. ¡Ay, ya firmamos el contrato! Por si fuera poco, la luna de miel también quedó manchada por el sello de la suegra, porque se cuenta que doña Lucero León y don Félix, su famoso acompañante de toda la vida, se fueron con los recién casados al viaje de bodas en un crucero. Sí, amigos, así como lo oyen, los recién casados de luna de miel, el romance en el barco y la suegra instalada en el mismo viaje. Amigos, y es que esto parece más que una historia romántica, parece una historia de terror. Imagínense el ambiente, Mijares recién casado, tratando de vivir su momento como esposo, mientras la madre de Lucero seguía ahí, vigilante, presente, metida hasta en el capítulo que supuestamente debía ser solo de la pareja. Amigos, es que hay cosas que dicen que la realidad supera la ficción. Según las malas lenguas, aquello habría provocado incomodidad y mal humor desde el primer día. Y no es difícil entenderlo, porque una cosa es tener una suegra cercana y otra muy distinta es que la madre de tu esposa parezca formar parte del contrato matrimonial. En la vida de Lucero, doña Lucero León nunca fue una figura secundaria, siempre estuvo ahí, opinando, cuidando, negociando, filtrando, protegiendo y controlando. Así que la boda de Mijares, que Televisa vendió como el cuento de amor más bonito de los 90, también cargó su propia sombra. Rumores sobre conveniencia, contratos, dinero, apariencia, una suegra omnipresente y una pareja que, para muchos, parecía más cómoda frente a las cámaras que en la intimidad.
Porque aquella boda del siglo fue hermosa, sí, fue la más hermosa que ustedes quisieran, la más elegante, claro que sí, fue histórica para la televisión mexicana también, pero detrás del vestido, las flores, los aplausos y las canciones, quedó flotando una pregunta que nunca fue del todo contestada. Ahora díganme ustedes, ¿estábamos viendo el gran amor de Lucero y Mijares o el gran negocio romántico de Televisa? Los leo en los comentarios. Mientras tanto, amigos, la historia de don Félix López, aquel hombre que durante años apareció como sombra constante en la vida de doña Lucero León, terminó de una manera triste, amarga y bastante incómoda. Porque según las versiones que han circulado, don Félix no fue solamente un romance escondido ni un acompañante discreto en la vida de la madre de Lucero. La relación habría llegado mucho más lejos. Se dice que, en secreto, doña Lucero León y don Félix López se casaron en 1986, mientras alrededor de ellos todavía quedaban heridas, dudas familiares y una historia cargada de interés. Y aquí es donde el asunto se pone más turbio, porque según estos relatos, don Félix habría puesto gran parte de su fortuna al servicio de doña Lucero y de sus hijos. Se ha dicho que gastó enormes cantidades de dinero en lujos, casas, comodidades y colegiaturas para Lucerito y su hermano. En pocas palabras, habría financiado parte de esa vida cómoda y de ese ascenso social de doña Lucero que siempre quiso alcanzar. Yo creo que, sin tener idea, también yo creo que tuvo un talento muy especial para poder... Mientras hubo dinero, presencia, utilidad, don Félix parecía ocupar un lugar importante, pero según las malas lenguas, cuando la fortuna empezó a secarse, también se secó el cariño. Las versiones más duras aseguran que, una vez que don Félix ya no tenía el mismo poder económico, doña Lucero León lo habría dejado prácticamente a su suerte en una casa en El Paso, Texas, en condiciones muy tristes, sin la comodidad ni la dignidad que uno esperaría para alguien que supuestamente había dado tanto por esa familia. Se ha contado incluso que aquel hombre terminó viviendo entre carencias en un lugar deteriorado, lejos de los lujos que alguna vez pudo pagar. Y ahí está lo cruel de la historia, amigos. El hombre que, según estas versiones, ayudó a sostener sueños, carreras, propiedades y apariencias, habría acabado abandonado cuando ya no quedaba nada de dinero para sacarle. Eso sí es cruel, amigos, porque mientras sirves, te usan, y cuando ya no tienes dinero para dar, pues te dan una patada en el menetito trasero. Don Félix terminó muriendo prácticamente en la miseria, en un hospital de caridad, y como si eso no fuera suficientemente frío, también se ha dicho que doña Lucero León ni siquiera acudió a su funeral, supuestamente argumentando que tenía compromisos de trabajo relacionados con su hija. Imagínense el tamaño de esa escena. Un hombre que durante años habría sido parte fundamental de la vida familiar, muriendo solo, mientras del otro lado seguían los reflectores, las giras, los compromisos y la maquinaria de la fama. Pero lo más polémico vino después, porque según esas mismas versiones, aunque doña Lucero no habría estado presente en la despedida final, sí terminó quedándose con propiedades, terrenos y centenarios de oro que pertenecían a don Félix. Y ahí es donde muchos han visto no una historia de amor, sino una historia de conveniencia, ambición y cálculo frío. Por supuesto, como ocurre en muchas historias familiares del espectáculo, hay partes que nunca han sido aclaradas del todo y otras que se mantienen entre testimonios, rumores y versiones cruzadas, pero el retrato que dejan es durísimo, el de un hombre que habría servido como apoyo económico y emocional durante años, para después terminar olvidado cuando dejó de ser útil. Y en el centro de todo vuelve a aparecer la figura de doña Lucero León, una madre poderosa, ambiciosa, protectora hasta el extremo con su hija, pero también señalada por moverse con una frialdad tremenda cuando se trataba de dinero, control y conveniencia. O sea, creo que siempre fui como muy obediente y muy tranquila y nada de que, ay, no, mamá, como que empezamos a... Porque si algo muestra este capítulo, amigos, es que detrás de la imagen impecable de Lucero también hubo una historia familiar llena de sombras, amantes, dudas de paternidad, matrimonios secretos, fortunas gastadas, herencias, disputas y un hombre que, según se cuenta, terminó pagando muy caro haber entregado demasiado. Pero amigos, aún no se vaya porque no terminamos, porque si durante años Lucero había logrado sostener esa imagen de mujer dulce, correcta, educada
y eternamente sonriente, en 2003 la máscara se hizo pedazos frente a todo México. El escándalo ocurrió durante la representación de las 100 presentaciones de la obra Regina, un proyecto importante para ella, donde se suponía que todo debía ser fiesta, aplausos, teatro, prensa y reconocimiento, pero la noche terminó convertida en uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. La prensa intentó acercarse para entrevistarla, como suele pasar en esos eventos. Hubo empujones, cámaras encima, reporteros buscando la declaración, fotógrafos queriendo la imagen y ese caos típico de la farándula mexicana. Pero lo que nadie esperaba era que la situación escalara de una manera tan peligrosa. En medio del tumulto, su guardaespaldas sacó un arma de fuego y apuntó directamente contra reporteros y personas que estaban ahí. Así como lo oyen, amigos. No fue un simple manotazo, no fue un hágase para atrás, no fue una discusión de seguridad, fue un escolta armado encañonando a gente desarmada en un evento público. Y ahí se quebró la fantasía, porque mientras el público todavía tenía en la mente a Lucero como una niña buena, la novia de América, la artista de sonrisa impecable, de pronto aparecía ligada a una escena de intimidación, prepotencia y abuso de poder. La imagen angelical quedó manchada por un momento que parecía más propio de guaruras, de político influyente que de una cantante familiar. De repente empezaron con que empezó Porfirio con que no iba a haber entrevistas, que no teníamos autorización para subir. Pero lo peor vino al día siguiente. Lejos de salir con humildad, pedir disculpas y reconocer la gravedad del asunto, Lucero convocó a una rueda de prensa donde apareció soberbia, molesta, retadora y con una actitud que terminó hundiéndola más. En vez de calmar el incendio, le echó más lumbre al fuego, como decía mi abuela, le echó gasolina. Frente a los periodistas, soltó aquellas frases que se quedaron pegadas para siempre. Y me han colmado la paciencia. Y amigos, esas palabras fueron dinamita. ¿Por qué no era cualquier tema? No le estaban preguntando por un chisme de romance, ni por una mala crítica, ni por una canción fallida. Le estaban cuestionando que una persona de su equipo había apuntado con un arma a reporteros y público. Y ella, en lugar de mostrarse preocupada, parecía más ofendida porque la prensa se atreviera a reclamarle. Ahí fue cuando mucha gente dijo, esta no es la Lucero dulce que nos vendieron. La soberbia se le notó. El enojo también, y por primera vez el público vio la cara distinta, una Lucero dura, altanera, cansada de que le cuestionaran y dispuesta a justificar lo injustificable con tal de defender a los suyos. El golpe fue durísimo. Televisa entendió que el escándalo ya no se podía controlar con una sonrisa ni con una canción bonita. Nada de Cuéntamelo o Electricidad, nada de eso. La obligaron a salir a pedir disculpas públicamente en el noticiero estelar de Joaquín López Dóriga, porque la presión social estaba creciendo y el público no estaba dispuesto a soltar el tema. ¿Estamos de acuerdo o no? Y aunque pidió disculpas públicas, para muchos ya era tarde, porque la disculpa sonó más a control de daños que a verdadero arrepentimiento. La gente no olvidaba la imagen del arma, ni el tono desafiante, ni aquel que se convirtió en símbolo de prepotencia. La factura llegó también al Teletón ese año. Lucero fue marginada del evento porque su imagen ya estaba demasiado golpeada, como ponerla a pedir donativos, a llorar frente a cámaras y hablar de solidaridad cuando el público todavía tenía fresco el escándalo del guardaespaldas armado. Aquello fue una de las primeras veces en que la novia de América dejó de parecer intocable. Se le cayó el blindaje, se le cayó el personaje y muchos entendieron que detrás de tanta dulzura televisiva también podía haber una mujer acostumbrada al privilegio, al control y al que nadie le dijera nada. Porque ese día, amigos, Lucero no solo enfrentó a la prensa, enfrentó su propia imagen pública y perdió. Gente que trabaja en mi oficina, que trabaja conmigo, que presenció la situación de anoche. Ahora tengo 20 versiones más. El divorcio con Mijares llegó finalmente en el año 2011, justo cuando muchos decían que ya se había cumplido la famosa cuota de años que debía sostener aquella imagen de matrimonio perfecto. Y aunque públicamente ambos manejaron la separación con elegancia, respeto y sonrisas de adultos maduros, para muchos aquello confirmó lo que se venía sospechando desde hacía tiempo, que esa historia de amor ya venía desgastada desde hace muchos años. La novia de América quedó libre otra vez, pero no tardó demasiado en aparecer una nueva figura en su vida. Michel Cury, empresario poderoso, sobrino de Carlos Slim y un hombre que no pertenecía precisamente al mundo de los reflectores.
sino al de los negocios, el dinero y las conexiones importantes. Con Michelle Curie, Lucero parecía haber encontrado una etapa más discreta, más cómoda y más alejada de escándalos románticos, pero en 2014 esa imagen volvió a reventar de la peor manera. Que tenemos una relación como de tan fuerte y tan especial y tan bonita. La revista TV Notas filtró unas fotografías de Lucero y Michelle Curie durante una cacería, y ahí, amigos, la polémica no fue cualquier cosa. En las imágenes aparecían sonrientes con rifles, posando junto a un enorme bisonte sin vida. Para muchos aquello fue un golpe directo contra la imagen dulce, familiar y casi angelical de Lucero, porque ella había vendido esa imagen durante décadas. Pero el detalle que más indignó al público fue todavía más fuerte. En una de las imágenes, Lucero aparecía con el rostro manchado con el líquido vital del animal, presuntamente como parte de un ritual relacionado con la cacería deportiva. Y ahí sí, amigos, se le vino el mundo encima, porque una cosa es que a una celebridad la critiquen por una mala canción, por una declaración soberbia o por un romance incómodo, pero posar sonriente junto a un animal muerto, con rifle en mano y con esa imagen tan cruda, fue demasiado para buena parte del público. Aquello chocaba de frente con la Lucero de canciones tiernas, Teletón, familia, niños, sonrisa y discursos de amor. La indignación fue masiva, en redes y medios la despedazaron. Muchos la llamaron insensible, cruel, hipócrita y desconectada de la realidad, y lejos de apagar el fuego con una disculpa, Lucero volvió a defenderse de una manera que para muchos sonó floja, evasiva y poco convincente. Dijo que las fotos habían sido sacadas de contexto y que supuestamente le habían hackeado su correo electrónico. Pero el daño ya estaba hecho, porque aunque ella intentara explicar cómo salieron las imágenes, el problema para el público no era solo la filtración, el problema era lo que las fotos mostraban. La imagen ya estaba ahí, Lucero, la eterna novia de América, convertida en símbolo de una práctica que muchos consideran cruel y ofensiva. Sería con su novio, el señor Curie. En la portada, ahí está Lucero muy contenta. El castigo mediático fue fuerte. La cancelaron del Festival de Viña del Mar y también terminó perdiendo su lugar como una de las figuras principales del Teletón. Y ahí la caída fue simbólica, porque Lucero había sido durante años una cara confiable para pedir ayuda, para conmover, para hablar de sensibilidad, pero después de aquellas fotos, muchos ya no querían verla llorando frente a las cámaras por una causa noble, mientras recordaban la imagen del bisonte. Y como si ese escándalo no fuera suficiente, alrededor de Lucero también han circulado otras historias incómodas de conflictos con compañeros de trabajo. Durante las grabaciones de Por ella soy Eva, en 2012 se dijo que Lucero y Mariana Seoane habrían tenido una relación muy tensa con Patti Navidad. Según versiones que circularon en medios, el ambiente habría sido tan pesado que Patti terminó emocionalmente afectada. Se habla de burlas, malos tratos y un supuesto acoso laboral que habría contribuido a que la actriz cayera en una etapa muy difícil. Por supuesto, como ocurre en estos pleitos de foro, cada parte puede contar su versión, pero el rumor quedó ahí. El de una Lucero que, lejos de la dulzura pública, podía ser fría, dura y hasta pesada con otras mujeres del elenco. Y luego vino el capítulo con Gaby Spanik. En 2019 se filtró un audio donde la actriz venezolana habló durísimo de Lucero después de haber trabajado con ella en Soy tu dueña. La llamó payasita e hipócrita, dejando ver que la relación entre ambas no habría sido precisamente de compañerismo bonito ni de amistad televisiva. Y aunque Lucero siempre ha sabido moverse con diplomacia, cuidando palabras y sonrisas, estos episodios fueron alimentando una idea de que muchos ya traían atravesada, que detrás de la imagen impecable, detrás de la sonrisa entrenada y detrás del personaje de mujer intachable, también podía existir un artista con carácter fuerte, con soberbia, con enemigos y con un lado mucho menos encantador del que mostraba frente a las cámaras. Y ella trata de ser la más linda, la más nice, y la que se sonríe, la que la santa. Porque entre el escándalo del guardaespaldas, las fotos de cacería, los pleitos con compañeras y las críticas de otras actrices, la novia de América dejó de parecer una figura intocable y poco a poco el público empezó a ver grietas en esa estatua de perfección que Televisa construyó durante años. Lucero seguía siendo talentosa, famosa y querida por muchos, sí, pero ya no era aquella niña inmaculada a la que nadie se atrevía a tocar. Ahora cargaba manchas, contradicciones y escándalos que demostraban que detrás del brillo también había sombras bastante incómodas. Hoy en día Lucero tiene 56 años y ya no depende de una sola televisora como en sus tiempos de gloria.
trabaja como agente libre, se mueve entre proyectos, conciertos, plataformas, entrevistas y colaboraciones, tratando de mantenerse vigente en una industria que ya no perdona tan fácil y donde las nuevas generaciones ya no compran cuentos de hadas tan rápido como antes. Porque hay que decirlo, amigos, Lucero sigue siendo una figura enorme en el espectáculo mexicano. Eso no se le puede quitar. Tiene historia, tiene voz, tiene presencia, tiene público y tiene una carrera que muchas artistas quisieran. Pero también es cierto que sus grandes éxitos individuales ya no pesan como antes. Ya no estamos en los años donde bastaba con que apareciera sonriendo para que todo el mundo la aplaudiera sin preguntar nada. Así es la vida del amor. Así es uno de cursi. Después de su separación con Michael Curry, anunciada públicamente tras varios años de relación, Lucero volvió a quedar en una etapa sentimental más discreta y, curiosamente, en el plano profesional, terminó refugiándose donde muchos jamás pensaron verla otra vez con tanta fuerza, al lado de su ex esposo Manuel Mijares. Con él realiza la exitosa gira Hasta que se nos hizo, una gira que juega precisamente con el morbo de verlos juntos otra vez, porque el público no solo va a escuchar canciones, también va a ver a la expareja, a los exesposos que se divorciaron, a los padres de Lucerito y José Manuel, a esa dupla que ahora parece llevarse mejor sobre el escenario que cuando compartían casa. Y esa es una de las ironías más sabrosas de esta historia. Lucero y Mijares, que durante años fueron vendidos como el matrimonio perfecto, ahora funcionan mejor como exesposos profesionales. Se hacen bromas, cantan juntos, se miran con complicidad, se toleran, se respetan y venden nostalgia como pocos. Lo que antes quizá fue contrato, presión o convivencia desgastada, hoy se convirtió en negocio emocional, en gira rentable y en recuerdo bonito para el público. Cuatro letras imposibles de atrás. Pero recientemente Lucero también volvió a sacar las garras de leona, solo que esta vez no para defender a un guarura, ni para justificar una foto incómoda, ni para pelearse con reporteros. Esta vez lo hizo para defender a su hija, Lucerito Mijares, cuando los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Torres y La Estaca hicieron comentarios burlones e hirientes sobre el aspecto físico de la joven. Lucero no se quedó callada, y ahí sí, amigos, hay que reconocerle algo, pudo haber guardado silencio, pudo haber dejado que el escándalo pasara y pudo haber mantenido un comunicado tibio, pero no, amigos, salió con fuerza y los llamó públicamente mediocres. Y la palabra pegó duro, porque una cosa es criticar a una figura pública adulta y otra muy distinta es burlarse del físico de una joven que apenas está abriéndose camino en el espectáculo. Lucero entendió perfectamente el golpe y defendió a su hija como fiera. En ese momento, muchos que la habían criticado por años terminaron dándole la razón, porque podrá tener un pasado lleno de sombras, pero como madre, en ese episodio, se plantó y de frente. Y tal vez por eso la historia de Lucero sigue siendo tan contradictoria, porque no se le puede reducir a una sola cosa. No es únicamente la niña dulce de Chispita, no es solamente la novia de América, tampoco es solo la mujer del guarura, la de la cacería, la de los rumores familiares o la artista protegida por una madre ambiciosa. Lucero es todo eso junto. Es una carrera llena de éxitos indiscutibles, pero también una biografía rodeada de secretos incómodos. Es la niña que Televisa convirtió en símbolo de inocencia, pero que creció entre control, privilegios y escándalos que nunca terminaron de apagarse. Juzguen ni critiquen como un artista, porque no es un artista que esté lanzándose ya. Es la madre que hoy protege a su hija con uñas y dientes, pero también la celebridad que durante años pareció protegida por una maquinaria que le tapaba demasiado. Y pues no podemos olvidarnos que por muchos años ha circulado la versión de que Lucerito pertenece al catálogo de Televisa y que era la joya de la corona, amigos. Ese es un rumor que durante años ha existido. Y esa es la verdadera historia de Lucerito. Una vida marcada por talento, disciplina y éxito, sí, pero también sombreada por la ambición de su madre. Rumores de familia, amores incómodos, secretos de alcoba, sangre en el rostro, artefactos de fuego, pleitos con la prensa, fotos que indignaron al público y una imagen de perfección que se fue rompiendo pedazo a pedazo. Así que ahora dime tú, ¿qué opinas de Lucero? ¿Fue realmente la novia de América que todos quisieron vendernos o una artista construida a base de control, privilegio, silencio y escándalos cuidadosamente maquillados? Te leo en los comentarios, y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Hebrín no venimos a repetir cuentos de hadas fabricados por la televisión. Aquí abrimos el expediente completo: la niña estrella, la madre dominante, los rumores prohibidos, la boda televisada
el guarura, la cacería, los pleitos y todo aquello que la sonrisa perfecta de Lucero no pudo esconder para siempre. Y nos vemos en una próxima ocasión. Sígansela pasando bonito.